Bendito sea el nombre de Jesucristo. Demos toda la gloria, toda la honra, toda la alabanza y acción de gracias al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Vamos a ponernos de pie para hacer nuestra oración. Hoy vamos a hablar de el poder de la palabra de Dios. Padre Santo, te damos las gracias en este momento que nos das el privilegio de ponernos delante de ti. Gracias te damos porque nos das la manera de podernos juntar, aunque sea virtualmente, y poder tener compañerismo con tu preciosa palabra. Hoy queremos exaltarte y bendecirte. Queremos decirte que te reconocemos, Jehová de los ejércitos, como el único Dios verdadero. Y a Jesucristo, Dios Todopoderoso, Señor y Salvador de nuestras vidas. Padre, te pedimos que tu palabra que vamos a escuchar ahora, la bendigas en nuestra mente y en nuestro corazón para que cada día la busquemos, la consultemos, la meditemos, la memoricemos y la estudiemos. Gracias, Padre, por este libro maravilloso que nos has dejado. Limpia todo pecado y toda miseria de nuestras vidas y todo obstáculo que impida que recibamos de ti la bendición. Padre, te lo pedimos en el precioso nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén y amén. Ya pueden sentarse. La lectura la tenemos en la carta del apóstol San Pablo a los Romanos, capítulo 1, versículos 18 y siguientes. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y divinidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios. Qué pasaje tan tremendo de la palabra de Dios que nos habla de la existencia de Dios y de lo que Dios quiere que nosotros sepamos. No existe un libro más maravilloso que este libro. Este es el libro más poderoso del universo, no solamente de la tierra. Dios nuestro Padre nos dejó dos cosas para que nosotros no fuésemos huérfanos. Nos dejó su palabra y nos dejó al Espíritu Santo
que es Dios, la tercer persona de la Trinidad. Sin este libro sería muy difícil llegar a conocer las profundas verdades de Dios. Sin este libro no pudiéramos saber con exactitud cuál es la verdad y cuál es el camino. Pero Dios, en su infinita misericordia y amor, nos regaló este precioso libro que puede venir en diferentes tamaños, gruesos, pero es la misma palabra de Dios. Dios no dejó otros libros. Esto es muy importante, porque hay personas que creen que la revelación de Dios está formada por la Biblia y otros libros. No es así. El único libro que Dios nos dejó para que supiésemos cuál es la verdad absoluta es este. Y tú lo tienes en tus manos, lo tienes en tu casa, quizá lo tienes olvidado, arriba de un buró, en un librero, o quizá y tristemente debajo de revistas u otras cosas. Este libro es maravilloso. A través de este libro yo pude ser salvo. Pude reconocer la palabra que dice: arrepentíos y convertíos para que vuestros pecados sean borrados y vengan de la presencia de Dios tiempos de refrigerio. Y Él os envíe a Cristo, quien os fue antes anunciado. Esta escritura para mí es la más querida, Hechos 3:19, porque nos dice que cualquier persona, sea quien sea, puede encontrar la salvación de su alma por medio del arrepentimiento. Pero no solo por medio del arrepentimiento, también a través de la sangre preciosa de Jesucristo. Primera de Juan 1:7. El profeta Jeremías nos dice en el capítulo 23, 29, ¿no es mi palabra como fuego y como martillo que quebranta la piedra? También nos dice, mi palabra no regresará a mí vacía, sino que hará todo lo que yo quiero y además será prosperada en aquello para lo que la envié. Hebreos 4:12 y 13 nos dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Estos versículos de la palabra de Dios enfatizan que Dios nos ha dejado un libro por medio del cual podemos conocer la verdad. El día de hoy muchos hombres dicen que no existe la verdad absoluta. Eso es un error. Sí existe la verdad absoluta. Esta es la verdad absoluta. Vaya a esta que es la verdad absoluta, la Biblia, la palabra de Dios.
Nuestro enemigo, Satanás, a toda costa quiere que nos apartemos de este maravilloso libro. A toda costa quiere desviarnos de la enseñanza de este libro. Y en base a Romanos 1, 18 al 22, las personas que conocen la verdad van a dar cuenta a Dios de haberla ocultado para todos los seres humanos. Sea de la investidura que sea. Sacerdotes, rabinos, ministros, ancianos, debemos dar cuenta a Dios por lo que dice este libro. Y yo me declaro libre de este pecado porque he expresado por 37 años la verdad de este libro maravilloso. El mundo en que vivimos es ahora un mundo diferente. Nos encontramos en el período que la Biblia llama principio de dolores. En nuestro país habemos solamente 2 pastores que estamos diciendo esto. Es realmente vergonzoso la ignorancia de las escrituras proféticas que se están cumpliendo el día de hoy ante nuestros ojos. En no menos de 100 años, jamás había pasado, por no decir que desde más atrás, una ocasión en que las personas tuvieran que estar confinadas a sus casas para evitar ser contagiadas. A tal grado que los padres que somos mayores no podemos ver a nuestros hijos ni a nuestros nietos so pena de contagiarlos o contagiarnos. Esto es algo realmente terrible. Pero el extremo llega hasta impedir que las personas se reúnan en un templo del tipo que sea para adorar a nuestro Dios. Y lo que es peor, los niños han sido hechos a un lado porque los adultos pueden ir con ciertas medidas sanitarias, pero los niños no. Y este es un ataque dirigido de Satanás a los niños para que no escuchen la palabra de Dios y sean salvos. La esperanza para el mundo está en la predicación de la palabra de Dios. Si la iglesia de Jesucristo se levanta y predica la palabra de Dios, la palabra del Señor no regresará vacía y Jesucristo se convertirá en el Salvador y Señor de muchos seres humanos antes del arrebatamiento. En el período que la Biblia llama principio de dolores, que fue una respuesta que contestó el Señor Jesucristo en persona a sus apóstoles y discípulos, no solamente indica la pandemia, también indica el crack económico, la hambruna, los terremotos y rumores de guerras y guerras. Si usted no lo sabía,
Las guerras ya empezaron entre China y los Estados Unidos por medio de los impuestos a la importación, por medio de señalar a China como el productor del coronavirus o COVID-19 y agregar sanciones y posiblemente una guerra que se manifestará en un tiempo corto. ¿Cuánto tiempo falta para que el Señor Jesucristo venga por su iglesia? Hay algunos que dicen que hasta 10 años. No lo creo así. Después de 37 años de estudiar las Escrituras, incluyendo las Escrituras proféticas, yo creo que Cristo no tarda en venir más de 2 años y medio o 3, cuando mucho. Así que todos debemos estar preparados para ese día. El día, primera a los Tesalonicenses 4, del 13 al 18. ¿Qué es la verdad? Juan 17, 17 nos dice, tu palabra es verdad. La verdad por sí misma no te hará ningún bien, sino el conocimiento y la aplicación de la verdad te hará libre. Debes conocer y aplicar la verdad a tu vida para que ella pueda ayudarte. La verdad no es lo que digo yo, no es lo que dices tú, no es lo que digan otros. La verdad es lo que Dios dice en este maravilloso libro, la Biblia, la palabra de Dios. La verdad no es algo, sino es alguien. Juan 14, 6. Yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. La palabra de Dios es un libro de amor, es un libro de misterio, es un libro de revelación divina, es un libro de vida, es un libro de libertad, es un libro de esperanza, es un libro de profecía, es el mejor libro de consejería familiar que jamás se haya escrito. Es el mejor libro de finanzas. La palabra de Dios es el manual de sexo más grande que hayas leído en tu vida sexual. Tú puedes leer libros de otros autores, Rosario Castellanos, Octavio Paz, Carlos Fuentes, Stephen King, otros libros de filósofos como Aristóteles, Voltaire, Platón y otros más, que no podrán transformar tu vida. Antes la harán miserable, decepcionante, depresiva y finalmente condenatoria. Hay libros de teólogos tan tremendos como Teilhard de Chardin, que es un teólogo que habla del Cristo cósmico.
Se oye muy bonito, quizá exagerado, pero está totalmente perdido. Quizá leas libros de filósofos que están bien hundidos en la depresión y la muerte. Pero si tú lees este libro, cambiará tu vida de amargura, de tristeza, de desaliento, de desesperación, y te la llevará a una vida de confianza, esperanza, seguridad y amor. No debemos temer a estos tiempos. Estos tiempos que nos ha tocado vivir, los tiempos preparatorios a la venida de nuestro Señor Jesucristo, en el rapto de la iglesia, cuando Cristo tome a las personas que hemos creído en Él como nuestro Salvador y Señor, según las Escrituras, se acerca a pasos agigantados. Este tiempo, déjeme decirle, es un tiempo corto. No piense lo que dicen nuestras autoridades, que este tiempo de pandemia va a seguir a lo largo de los años y quizás siglos. Que aprendamos a convivir con el coronavirus. Error. No tenemos que aprender a vivir con el coronavirus. Tenemos que aprender a vivir con Jesucristo. ¿Por qué? Porque Él es el Salvador y Él es el Señor. Y su sangre preciosa hace un cerco de protección alrededor del creyente y de su familia y sus bienes. Recién acabo de oír a un pastor, y me da tanta pena citarlo, que dijo: hay muchos cristianos que se sienten confiados por el simple hecho de ser cristianos y piensan que a ellos no les llegará, pero nos llegará a todos. Eso dijo él. Bueno, si él cree eso, allá él. Yo creo que la sangre de Cristo nos protege. Y creo que Dios está permitiendo esta pandemia para que muchos se conviertan. Algunos que han oído el Evangelio y no se han entregado a Jesucristo verdaderamente como su Salvador y su Señor, lo están haciendo ahora. Déjeme decirle que la iglesia el día de hoy tiene más miembros que cuando no había este coronavirus. Las puertas de la iglesia, las puertas del templo están cerradas, pero las puertas de la iglesia están abiertas a lo largo y ancho del mundo. Así que el que anda buscando, encontrará. Esta es la regla de oro. Buscad, y hallaréis. Nos dice, pedid y se os dará. Buscad, y hallaréis. Llamad, y se os abrirá. Porque todo el que pide recibe, y el que busca halla, y al que llama se le abrirá. Esa es la regla de oro de Jesucristo. El mensaje de la Biblia es más poderoso
que el mensaje del odio, la envidia, la amargura, el resentimiento y el rechazo. Es más, es aún más poderoso que la muerte. El rey David, que también fue profeta, escribió inspirado por el Espíritu Santo: aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Esto es precisamente lo que hace la palabra de Dios. ¿Cuál será ese tiempo en que andemos en valle de sombra de muerte? Bueno, cuando un médico nos dice que tenemos una enfermedad mortal o que tenemos un desgaste en nuestros órganos que seguramente nos lleve a la muerte. En ese valle de sombra de muerte no deberemos temer, porque el Señor está con nosotros. Salmo 23, 4. La palabra de Dios es un libro que tiene todas las respuestas para todos los problemas que el mundo está enfrentando y enfrentará. Nos dice la carta a los Romanos: porque las cosas que se escribieron antes para vuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. No hay un problema que tú puedas tener o que yo pueda tener que no esté citado en las Escrituras. Las Escrituras, la Biblia, la palabra de Dios, tiene la respuesta que tú necesitas. Pero necesitas tomarla, necesitas leerla, necesitas meditarla, necesitas memorizar algunos versículos principales y necesitas estudiarla. Te ahorro mucho trabajo. Yo ya leí el final de este libro. Y el final de este libro dice que Jesucristo es el campeón, el conquistador de la muerte, la tumba, el infierno y Satanás. Demos gloria y honra a Jesucristo. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Yo fui huérfano de madre y de padre. No tuve unos brazos cariñosos que me abrazaran y me besaran. Tampoco tuve un padre que me guiara en mi niñez y en mi juventud. Mi abuela, la cual fue una buenísima mujer y muy inteligente, nos dio algunos principios que yo valoro, como estudia, como prepárate, el mundo es difícil, los que están bien preparados son los que saldrán adelante, y yo le agradezco muchísimo. Yo he tenido la fortuna de que desde que nací he sido un hombre consentido. Consentido desde niño. Huérfano, pero consentido. Y es aparentemente una contradicción. Y te puedo decir que Cristo no nos ha dejado huérfanos, porque nos ha dejado su palabra y el Espíritu Santo. El Señor Jesucristo, hablando, dijo:
les conviene que yo me vaya, porque si no me voy, no vendrá el Consolador, el Espíritu Santo. Entonces, Cristo es un consolador y el Espíritu Santo es otro consolador. Mientras el Espíritu Santo esté con los creyentes, dentro de los creyentes específicamente, no vendrá la tribulación, porque la tribulación se inicia, también llamado Día del Señor, Día de Jehová o tiempo de la angustia de Jacob, no se iniciará hasta después de que el grueso del Espíritu Santo se vaya con nosotros. Alguien pregunta, si no está el Espíritu Santo en la tierra, ¿cómo los seres humanos se van a convertir? Bueno, habrá cierto trabajo del Espíritu Santo. En base a Romanos 1, 18 al 22, Dios ha puesto sus principios en nuestro corazón. Además, los que se quedarán investigarán por qué se fueron algunos, o más bien muchos. También las personas que fueron a un templo cristiano, oyeron la verdad y no se entregaron a Jesucristo, se entregarán, aunque usted no lo crea. ¿Por qué? Porque aquello que les predicamos se está cumpliendo. Y entonces, como dicen los jóvenes, me hace así. ¿Usted cree que no se conviertan? Claro que se van a convertir. Y no nomás ellos, sus esposas y sus hijos. La palabra de Dios nos dice que 144,000 judíos se convertirán durante la tribulación. Pero también que habrá gente de toda raza, de todo idioma, de toda nación, que se convertirán a Jesús como su Mesías, Cristo y su Salvador. La gente tiene tremendo interés en el futuro. De lo que leen y piensan, el futuro les llama más la atención que ninguna otra cosa. Millones de personas en el mundo comienzan el día leyendo su horóscopo. Déjame decirte, el horóscopo no puede predecir tu futuro. Este libro sí lo puede predecir y lo predice. Y se lo ha predicho a los seres humanos por 6,000 años de nuestra estancia sobre la tierra. A lo mejor tú dices, y los fósiles, y los dinosaurios, y los esqueletos de personas semihumanas. Bueno, esos existieron. Existieron antes del primer día de la segunda creación. Recuerde que hay un versículo que nos dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y luego viene el versículo 2, y la tierra estaba desordenada y vacía. Y las tinieblas estaban sobre ella. Y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Hubo una primer creación que fue destruida por Dios. Probablemente en un primer diluvio.
Después, en el versículo 3, Dios empieza a crear las cosas y empieza con la luz, porque la luz ilumina las tinieblas y fue lo primero que Dios creó. Había tinieblas sobre la tierra. Llama mucho la atención que sea la luz lo primero que Dios creó, porque Jesús es la luz. Las Escrituras nos dicen en el Evangelio de Mateo, capítulo 24, versículo 35, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. En ocasiones tienen que transcurrir muchos años, a veces siglos, para que se cumplan las profecías de la Biblia. Pero Dios es paciente. Me gusta el versículo donde dice el Señor que Él es paciente para que todos nos arrepintamos. La prueba más grande de su paciencia es nuestra propia salvación. Por más de 1900 años, el Señor ha estado esperando que los hombres nos arrepintamos y aceptemos la obra consumada de Cristo en el Calvario. Hay personas que dicen, es que yo no tengo tiempo para leer la Biblia. Busca el tiempo. ¿Encuentras tiempo para ver la televisión? Si encuentras tiempo para ver la televisión, puedes encontrar tiempo para leer la Biblia. Pero a veces el tiempo lo encontraremos enfermos en un hospital o por causa de perder el trabajo. Entonces, sí tendremos tiempo. De modo que busca el tiempo ahora. ¿Estás irritado todo el tiempo? ¿Estás angustiado? ¿Tienes depresión? ¿Has perdido el deseo de vivir? ¿No sabes qué vas a hacer? ¿No sabes a quién creer? ¿No sabes dónde depositar tu confianza? Si las mismas autoridades no saben qué hacer, ¿qué haremos los ciudadanos? Bueno, pues los ciudadanos podemos ir a este maravilloso libro. Entre más tiempo pasa, más me doy cuenta que todo está aquí. Esta Biblia no es con la que yo estudio, por eso se ve muy conservada. Pero si tú vieras con la que yo estudio, pobrecita, está bien gastada, amarillenta, y aún el cuero de sus pastas se encuentra lastimado. ¿Tienes ganas de huir e irte a donde nadie pueda encontrarte? ¿Sientes como si el mundo entero se sumiera bajo tus pies y no encuentras dónde mirar? La Biblia dice, alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Yahvé, que hizo los cielos y la tierra. La Madre Superiora de la película connotadísima que cumplió, no sé, 40 o 50 años, le dice a esta novicia rebelde, le dice,
cuando te sientas mal, cuando te sientas angustiada, y señala a la ventana un monte porque estaban en Austria. Mira allá al monte. Mirar al monte no nos resuelve nada. Tenemos que mirar a Dios y a quien Él nos dejó, a Jesucristo. Alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Salmo 121, 1 y 2. La palabra de Dios es lumbrera a nuestro camino, es lo que te mantendrá en pie durante las tormentas de la vida. Sin el conocimiento de la palabra de Dios, tus oraciones serán rezos o serán cortas y superficiales. Jesús dijo, Juan 15:7, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. ¿No le parece maravilloso este versículo? Bueno, es de fenomenal aplicación en estos tiempos. Si permanecéis en mí, mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. ¡Qué maravilla! Hay veces que algunas personas dicen que Dios no responde sus oraciones. Déjame preguntarte, ¿pasas tiempo con la palabra de Dios? ¿Oras de acuerdo a la voluntad de Dios? No puedes saber la voluntad de Dios hasta que la conozcas por medio de la Biblia. La palabra del Señor nos dice en el Salmo 27:10, aunque mi padre y mi madre me dejaran, con todo Jehová me recogerá. A través de la Biblia ampliada en inglés nos dice, aunque mi padre y mi madre me dejaran, fracasaran, desampararan, destituyeran o se arrepintieran, con todo Jehová me recogerá. Me adoptará como un niño. Dios no nos dejó huérfanos, nos dejó su palabra, nos dejó el Espíritu Santo. Juan 14, 15 al 18. Pablo escribió a la iglesia de Éfeso, Efesios 6, 17, y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Todo lo que viene a partir de la mitad del capítulo 6 de Efesios nos narra que cada creyente se encuentra en una guerra espiritual. Hay creyentes y aún pastores que no creen que existe una guerra espiritual. Una guerra espiritual es la guerra de los creyentes con Satanás. Pero si no existiese una guerra espiritual, dígame con quién estuvo luchando Jesucristo en el monte. Pues con Satanás. Y cada creyente en un momento de sus vidas tendrá que hacer guerra espiritual. Por él, por su esposa, por sus hijos, por su trabajo, por su negocio, por lo que él ama, sus padres,
sus parientes, sus amigos. Tendrá que orar en base a la palabra de Dios. Pablo estaba confiado en que por medio de la palabra de Dios podría enfrentar con éxito a los poderes y principados de las tinieblas. ¿Qué hizo Jesús cuando Satanás lo atacó? Jesús dijo, escrito está, escrito está, escrito está, escrito está, escrito está. Citó las escrituras. ¿Qué debemos hacer nosotros? Citar las escrituras. Verbalmente, en voz alta. Hay personas que oran mentalmente. Debes aprender a orar verbalmente, audiblemente, aunque sea con voz medida, voz pequeña. Aprender a leer con tu voz baja. Es muy importante. Tú y yo tenemos que estar en contacto con la palabra de Dios para vivir una vida saludable, buena, tranquila y victoriosa. El Señor nos pone el ejemplo en el Evangelio de San Juan, capítulo 15, versículos 4 al 6. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como la rama no puede llevar fruto por sí misma si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros las ramas. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. El que en mí no permanece, será echado fuera como rama y se secará. Y los recogen y los echan en el fuego y arden. Una de las características de un verdadero creyente en Jesucristo es la permanencia en la fe. Él sabe cuál es la verdad. Necesita también permanecer en ella. Y permanecer donde fue ganado para Jesucristo. ¿Por qué? Porque ahí te conocen, porque ahí saben de ti, porque ahí te aman, porque ahí te cuidarán. No vaya a ser que por salirte de Guatemala vayas a ir a Guatepeor. La falta de gracia es falta de la palabra de Dios. La palabra de Dios nos da poder para la sanidad. La palabra es la fuente de la vida y es la fuente de la recuperación física. Vamos a ir a Proverbios 4, versículo 20 al 22. Esto está después de los Salmos. Hijo mío, está atento a mis palabras, inclina tu oído a mis razones, no se aparten de tus ojos, guárdalas en medio de tu corazón, porque son vida a los que las hallan y medicina a todo su cuerpo. Voy a leer uno más, 23. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. No se refiere
al corazón físico, aunque pudiéramos aplicarlo también al corazón físico. Se refiere al corazón espiritual. Que la palabra de Dios esté en nuestro corazón, no solo en nuestra mente ni en nuestros labios, que esté en nuestro corazón. Cuando Dios le dio los mandamientos a Moisés, le dijo que esta palabra debería estar primero en su corazón y después que la repitiera a sus hijos y a los hijos de sus hijos. Primeramente, la palabra debe estar en nuestro corazón. Y no puede estar en nuestro corazón si no la leemos y si no la meditamos. La palabra de Dios nos dice en Isaías 53, 5, por su llaga fuimos nosotros curados. Salmo 103, 3, Él es quien perdona todas tus maldades, el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida. Nosotros creemos y así oramos. Entonces el poder de Dios empieza a sanar la enfermedad. ¿Te ha dicho el médico que vas a morir? Yo quiero decirte que tú no habrás terminado hasta que Dios diga que has terminado. Además, nuestro Jesús es un Jesús sanador. Y Él puede sanar tu cuerpo físico si le llamas. Él te responderá y no te fallará, porque Él es fiel a su palabra. Y hay poder en la palabra de Dios. Muchos cristianos se asustan al escuchar ciertas palabras, que por la palabra se hacen milagros. ¿Qué es un milagro? Es algo que tú y yo no podemos hacer y que necesitamos que Dios lo realice. Déjame decirte que la vida misma es un milagro. Desde el nacimiento hasta la muerte, de eternidad a eternidad. Yo soy un milagro. 3 veces he estado a punto de morir, mismas que Dios me ha recuperado. La guerra espiritual y las oraciones fueron probadas y yo me levanté de esa cama aulada y molesta para poderte predicar en este momento. Una cosa le he pedido a Dios durante 37 años. Aparte de mi esposa, mis hijos, mis nietos, estar vivo el día del rapto. Estar consciente, estar funcional el día del rapto. No pude estar con Jesús en la tierra. Quiero estar vivo cuando Él nos arrebate. Aunque todos los salvos debemos ser transformados y seremos conscientes todos de la presencia de Jesús. Yo no quisiera pasar por la caja del vidrio. Hay algunos que no piensan en eso, yo sí. Los milagros no son un asunto del pasado, sino de un eterno presente. Apolos, el escritor de la carta a los Hebreos, discípulo del apóstol Pablo, nos dice: Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos.
De modo que si tú estás necesitado de algo imposible para ti, confía en Dios, quien es el Dios de los imposibles. ¿Deseas éxito y prosperidad? Esto está determinado por la palabra de Dios, por tus diezmos y por tu obediencia. Josué 1:8. Sexto libro de las Escrituras. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. En otras traducciones nos dice, tendrás éxito. Después de que leas y obedezcas la palabra de Dios, tu camino será próspero y tendrás éxito. Todo esto en el poder del nombre de Jesucristo. La palabra de Dios puede salvar tu alma. Jesús dijo en Juan 5:24. De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Voy a seguir hacia adelante. De cierto os digo, viene la hora y ahora es, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios y los que la oyeren vivirán. Porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo. Y también le dio autoridad de hacer juicio, por cuanto es el Hijo del Hombre. No os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. No purgatorio. Dos lugares, cielo o infierno. En una ocasión iba en un elevador con algunas personas y una señora me dijo, ¿va hasta abajo? Le dije, no, nada más al primer piso. Y es porque ellos iban a ir más abajo. No le hice el comentario completo, pero no quería ir después del primer piso. Existen creyentes que están hambrientos espiritualmente, enfermos, atormentados, presos de la desesperación, con problemas matrimoniales, con crisis familiares, con crisis económicas, con todo tipo de problemas, porque no pasan tiempo efectivo con la palabra de Dios por incredulidad o por falta de descanso en sus promesas. Déjame decirte algo. Si llega el día en que tú no tengas alimento, Dios es capaz de mandarte un cuervo con comida. Esto fue lo que Dios hizo con el profeta Elías. Elías, después de haber tenido una victoria tremenda, degollando a los 450 profetas de Baal,
y quizá otros 400 más que estaban ahí. Una gran victoria. Se fue, se escondió en una cueva por temor a una bruja, Jezabel. Increíble que un hombre tan usado por Dios fuera a esconderse de esa bruja. Bueno, ahí mientras estaba escondido, Dios le habló y le mandó un cuervo para que le diera de comer. Llama mucho la atención de que Dios escogiera un cuervo, porque dicen que los cuervos nomás se preocupan por ellos, que son egoístas. Hay poder en la palabra de Dios. La palabra de Dios tiene poder para transformar tu vida, para darte las respuestas que andas buscando, para darte a conocer el futuro, para tener victoria en la guerra espiritual, para tener un ministerio exitoso, para recibir la sanidad, para obtener milagros, para salvar tu vida y para salvar tu alma. ¿Te parece poco? El mensaje de la palabra de Dios es el mensaje más poderoso que hay. Isaías 1:18 nos dice algo maravilloso. Isaías es un profeta mayor y pudiéramos decir que mesiánico, porque sus últimos capítulos hablan de Jesús. Y nos dice: venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. ¿Qué le parece? Voy a leer el 19 y el 20. Si quisiereis y oyereis, comeréis el bien de la tierra. Si no quisiereis y fuereis rebeldes, seréis consumidos a espada, porque la boca de Jehová lo ha dicho. Tremenda palabra de Dios. De modo que si tus pecados son rojos, ligeros, no muy oscuros como la grana, por la nieve serán emblanquecidos. Y si fueren rojos profundo como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Y eso solamente puede ser hecho por la sangre de Jesucristo. Porque la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Primera de Juan 1:7. Solamente quiero citarle un par de versículos más. Hechos 3:19. Así que arrepentíos y convertíos para que vuestros pecados sean borrados. Y también Romanos 10:9, que si confiesas con tu boca que Jesús es Dios y crees en tu corazón que Dios, el Espíritu Santo, lo levantó de entre los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación. Quiero invitarte hoy a orar. Quizá nunca habías oído lo que he predicado. Quizás sí lo has oído, pero no estás seguro de haberte entregado. Fuere el caso que fuere, hoy quiero invitarte a entregarle tu corazón y tu vida a Jesucristo. Ahí donde tú estás,
cierra tus ojos. Si no lo quieres hacer por alguna razón, no lo cierres, pero ora con todo tu corazón, porque esta oración la escuchará Dios Todopoderoso y Él sabe si estamos mintiendo o no. Dios Todopoderoso, en esta hora me reconozco pecador. Te he ofendido todos los días de mi vida. Desde que tengo conciencia, he hecho lo malo. He hecho cosas aborrecibles para ti, cosas abominables. He caído en pecados de mi mente, de mis ojos, de mi boca, de mi corazón, de mi sexualidad. He fornicado, he adulterado, he robado, he mentido, he asesinado, me he practicado abortos o he ayudado a alguien a que aborte. He sido abusador de niños, he sido secuestrador, he sido asesino de débiles, he sido y soy narcotraficante. Pero hoy, al escuchar tu palabra, quiero acogerme al poder de ella que me dice que puedo ser perdonado y limpiado. Dios Todopoderoso, en base a tu palabra, me arrepiento de todo pecado. Te pido perdón y estoy dispuesto a abandonar toda forma de pecado con tu ayuda. Renuncio a Satanás y a sus demonios. Y te invito, Señor Jesús, a entrar a mi corazón. Límpiame de todo pecado con tu sangre derramada. No me dejes ningún pecado. Límpiame de cabeza a pies con tu preciosa sangre. Y entra a mi corazón y a mi vida. Y conviértete en mi Señor, en mi Salvador, en el que gobierna mi vida. A partir de este momento, yo no voy a controlar mi vida. La controlarás tú, llevándome por tu camino. Dios Todopoderoso, bautízame con el Espíritu Santo. Lléname con Él y llévame por tus caminos. Te lo pido, Dios, en el precioso nombre de Jesucristo, tu Hijo, Dios, Señor y Salvador mío. Amén y amén. Si usted ha hecho esta oración junto conmigo y lo ha hecho de corazón, déjeme decirle que si por alguna razón no nos vemos aquí en la tierra, con seguridad nos veremos en el cielo. Yo estoy seguro que nadie le ha dicho esas palabras. En la autoridad de la palabra de Dios, en base a la primera carta de Juan, capítulo 5, versículo 13, yo le digo que nos veremos en el cielo. El Señor le bendiga y le guarde.
¿De qué manera podemos ser felices? Y definitivamente no hay otra manera que por medio de Jesucristo, nuestro Señor y glorioso Salvador.